El destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje. Nicholas Sen. En la medida que nos adentramos en la 9ª edición del libro de texto Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, reflexionamos sobre los 37 años de progreso y mejoras en la atención prehospitalaria. El PHTLS se lanzó en 1981 alrededor de la época de inicio de Soporte Vital de Trauma Avanzado, ATLS por sus siglas en inglés, y complementó muy bien al ATLS. Soporte Vital en Trauma Prehospitalario, PHTLS. Capítulo 1, Parte 1. Pasado, presente y futuro. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, usted podrá comprender la historia y la evolución de la atención prehospitalaria en trauma, reconocer la magnitud del programa tanto en términos humanos como financieros causados por la lesión traumática, entender las 3 fases de la atención en trauma. Introducción. Nuestros pacientes no nos eligen, nosotros los elegimos. Podríamos haber escogido otra profesión, pero no lo hicimos. Hemos aceptado la responsabilidad de atender a los pacientes en algunas de las peores situaciones. Cuando estamos cansados o tenemos frío, cuando llueve y está oscuro, cuando no podemos predecir qué condiciones encontraremos, debemos aceptar esta responsabilidad o rendirnos. Tenemos que dar a nuestros pacientes la mejor atención que podamos, no mientras fantaseamos, no con equipos sin verificar, no con suministros incompletos y no con conocimiento caduco. No podemos saber qué información médica está vigente ni afirmar estar listos para atender a nuestros pacientes si no leemos y aprendemos cada día. Los cursos de soporte vital en trauma prehospitalario proporcionan al proveedor de atención prehospitalaria una herramienta de trabajo, una parte del conocimiento al que tendrá acceso, pero más importante aún, benefician a las personas que nos necesitan, el paciente, porque al pensar de cada servicio debemos pensar que éste recibió todo lo que era posible dar con nuestro mejor esfuerzo. Historia de la atención en trauma en los servicios de emergencias médicas SEM. Las etapas y desarrollo de la gestión de los pacientes de trauma se pueden dividir en 4 periodos. Según describió Norman McSawin en 1999, estos periodos temporales son 1. El periodo antiguo. 2. El periodo Larry. 3. La era Farrington. Y 4. La era moderna. Este texto, todo el curso de PHTLS y la atención del paciente en trauma se basa en los principios desarrollados e impartidos por los pioneros de la atención prehospitalaria. La lista de estos innovadores es larga, sin embargo, algunos merecen reconocimiento especial. Periodo antiguo. Toda la atención médica que se logró en Egipto, Grecia y Roma por los israelitas y hasta la época de Napoleón se clasifica como SEM premodernos. La mayor parte de la atención médica se consiguió dentro de cierto tipo de instalación médica rudimentaria. Poca se desarrolló en el campo por los proveedores de atención prehospitalaria. El aporte más importante para nuestro conocimiento de este periodo es del papiro Edwin Smith, que data alrededor de 4.500 años, el cual describe la atención médica en una serie de reportes de caso. Periodo Larry. A finales del siglo XVIII, el barón Dominique Jean Larry, médico militar en jefe de Napoleón, reconoció la necesidad de una atención prehospitalaria expedita. En 1797 apuntó que la lejanía de nuestras ambulancias privan al herido de la atención requerida. Fue autorizado a construir un carruaje, el cual llamó ambulancias voladoras. Él desarrolló estas ambulancias voladoras impulsadas por caballos para la recuperación oportuna de los combatientes lesionados en el campo de batalla e introdujo la premisa de que quienes trabajan en ellas deben estar entrenados en atención médica para brindar cuidados a los pacientes, tanto en la escena como en ruta. Hacia comienzos del siglo XIX estableció los siguientes elementos de la teoría básica de la atención prehospitalaria que siguen aún vigentes. La ambulancia voladora.
Capacitación adecuada del personal médico. Movimiento hacia el campo durante la batalla para la atención y recuperación del paciente. Control de hemorragias en campo. Transporte hacia un hospital cercano. Provisión de atención en ruta. Desarrollo de hospitales en el frente de batalla. Desarrolló hospitales que estaban cerca del frente de batalla e insistió el movimiento rápido de pacientes desde el campo hacia la atención médica. El barón Larry ahora es reconocido por muchos como el padre de los SEM en la era moderna. Por desgracia, el tipo de atención desarrollado por Larry no fue utilizado por el Ejército de la Unión en Estados Unidos 60 años después, al comienzo de la Guerra Civil estadounidense. En la primera batalla de Bull Run, en agosto de 1861, los heridos yacían en el campo, 3,000 durante 3 días. 600 por hasta una semana. Jonathan Liederman fue nombrado médico general y creó cuerpo médico independiente con atención médica mejor organizada. Un año después, en la segunda batalla de Bull Run, había 300 ambulancias y los ayudantes recogieron 10,000 heridos en 24 horas. En agosto de 1864 se creó la Cruz Roja Internacional durante la primera Convención de Ginebra. La convención reconoció la neutralidad de los hospitales, las ambulancias, los enfermeros, heridos y de todo personal involucrado. Asimismo, garantizó paso seguro para que las ambulancias y el personal médico movieran a los heridos. También resaltó la equidad de atención médica proporcionada, sin importar a qué lado de conflicto pertenecía la víctima. Esta convención marcó el primer paso hacia el código de conducta usado por el ejército estadounidense en la actualidad. Este código de conducta es un componente importante del curso Atención Táctica a Víctimas de Combate, el cual ahora es una parte integral del programa PHTLS. Hospitales, Fuerzas Armadas y morgues. En 1865 se creó el primer servicio privado de ambulancias en Estados Unidos, en el Cincinnati General Hospital de Cincinnati, Ohio. Poco después, en Estados Unidos se desarrollaron varios sistemas de SEM, Bellevue Hospital Ambulance en Nueva York en 1867, Grady Hospital Ambulance Service en Atlanta a finales de 1880, Charity Hospital Ambulance Service en Nueva Orleans, creado en 1885 por un médico, el Dr. A.B. Mills, y muchas otras instalaciones en Estados Unidos. Estos servicios de ambulancia fueron operados principalmente por hospitales, las Fuerzas Armadas o las morgues hasta 1950. En 1981, Nicholas Senn, el fundador de la Asociación de Médicos Militares, dijo: "El destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje". Aunque la atención prehospitalaria era rudimentaria cuando el Dr. Senn hizo esta declaración, sus palabras siguen siendo ciertas, pues los proveedores de atención prehospitalaria abordan las necesidades específicas de los pacientes de trauma en el campo. Algunos cambios en la atención médica ocurrieron durante las diversas guerras hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero por lo general el sistema y el tipo de atención brindada antes de llegar al servicio médico del batallón, en las Fuerzas Armadas o en la puerta trasera del hospital civil, siguió sin cambios hasta mediados de la década de 1950. Durante este periodo, el personal de muchas ambulancias en las principales ciudades que tenían hospital escuela eran internos que comenzaban su primer año de capacitación. El último servicio de ambulancia que requería médicos en los servicios de ambulancia fue el Charity Hospital en Nueva Orleans. En la década de 1960, a pesar del hecho de que había médicos presentes, la mayor parte de la atención en trauma era primitiva. El equipo y los suministros no han cambiado de los utilizados durante la Guerra Civil estadounidense.